Tenemos el gustazo de recibir al licenciado Miguel Gorelick, director de Valor Carne y amigo de Ignacio Iriarte, entre otras cosas. Gracias por estar, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día. Es un gusto para mí. Bueno, datos de faena. Veníamos repitiendo como loros que la faena había caído un 10% antes de conocer los datos oficiales. Después se ajustó 5%, bueno, cayó menos todavía con respecto a la faena de enero pasado. ¿Qué mirada tenés sobre la faena puntual del primer mes del año? Es cierto que se redujo un poco la caída desde los números iniciales, como vos decís, pero lo que yo destaco es que enero es el segundo mes continuo que la faena en forma interanual baja. Y esto es digamos, es la continuidad de algunos indicios que empezamos a ver a mediados de año y que veníamos advirtiendo que probablemente empezáramos a recorrer el camino inverso al aumento de la faena que hubo durante los años 22 y la mayor parte del 23. Y esto tiene una fuerza propia, la del ciclo Ujú. ganadero, que hace que independientemente de si el precio es un poco más alto, un poco más bajo, si se exporta un poco más, se exporta un poco menos, y la confusión y los desequilibrios que hay en materia macroeconómica, me parece que el año 24 va a estar signado por un poco menos de faena en una actitud de los productores de mantener, sostener y hasta intentar incrementar un poco su capital hacienda. Eh, Casualmente, porque creo que también es una casualidad, el tiempo en el último par de meses también estuvo acompañando, es decir, está Sí. permitiendo, el campo se está rehidratando. Estas últimas lluvias fueron providenciales, por lo menos para lo que es la campaña de verano de segunda, porque justo estaban floreciendo los maíces, era el momento que se necesitaba esto, y por supuesto las pasturas estaban muy necesitadas de agua, en una buena parte del país, no digo en todo, pero en una buena parte, y todo esto va conformando una situación que confirma este pronóstico de una menor faena para este año. ¿Cuánto tiene que ver en esta situación la seca del año pasado? Digo, pensando en una faena por ahí extraordinaria durante el 2023. En mi humilde experiencia, muchas veces se exageran algunos pronósticos con el tema de la seca, con el tema de la seca o inundaciones a veces, y hay algunos casos muy concretos, bastante recientes que recuerdo, pero digamos, eh, parecería que no, las pérdidas por la seca en materia de pariciones y posteriores destetes no van a ser tan importantes como algunos pronósticos lo estaban indicando. Así y de todas maneras, esto no estaría afectando la faena del año 24, porque son animales muy chicos los que Pero la se faena del habrían 23, perdido. el millón de cabezas más que habitualmente se faenan, ¿cuánto de eso habrá incidido, digo, lo de la seca, en una mayor salida de vaca por ahí que por ahí podría haberse quedado en el campo produciendo algún ternerito más? A mí me parece que no No, no tanto, la ves. porque los indicios que empecé a ver a mediados de año, cuando empecé a insinuar que estaba por cambiar la fase del ciclo, era en un momento que la seca todavía seguía en forma pavorosa y los pronósticos económicos y políticos eran absolutamente inciertos. Nadie sabía quién iba a ganar las elecciones. Sí. Es decir, nada de esto se puede atribuir al cambio de administración, a mí me parece, y en alguna medida importante tampoco se puede atribuir a la seca. Y volviendo a la faena de enero, ¿qué cayó más en faena? Si tenés que desmenuzar categoría por categoría. Bueno, los que más cayeron siguieron siendo los novillos, en primer Mm. lugar. Quizás no en el mes, pero digamos, siguiendo las tendencias, los novillos vienen cayendo de manera interanual ya por 10 meses.
Los novicitos tienen 5 o 6 meses. Las vaquillonas llevan un par de meses. Y las vacas todavía no estaban marcando en enero una caída interanual, pero en el primer tercio de febrero hay una caída bastante importante, también comparado con el promedio diario de febrero del año pasado, en la faena de vacas, que es la categoría que más está cayendo en febrero. Con lo que también esta inercia del ciclo ganadero también se está empezando a manifestar con las vacas, y en el conjunto de las hembras, en enero la participación fue la más baja en 11 meses. Cayó 2 puntos, no es que haya caído una barbaridad, pero las variables en ganadería se mueven lentamente. Entonces tampoco me sorprende que haya sido solo, entre comillas, de 2 puntos esta reducción en el porcentaje de hembras en la faena total. Lenta caída del novillo en los últimos meses, empieza a darse muy lentamente una caída de vacas, digamos, productos simbólicos de la exportación que llamativamente para muchos ha certificado un enorme volumen en el primer mes del año, ¿no? Así es un volumen récord de los últimos 3 años, con lo que es altamente probable que cuando conozcamos la semana que viene los datos de exportación de enero muestren un número muy importante y quizás récord para un mes. De todas maneras, tampoco nos debemos engañar con esta situación, porque ha habido un movimiento muy importante de variables macroeconómicas, el tipo de cambio oficial se movió, los exportadores tienen acceso que el 20% de sus divisas se puedan negociar por los mercados financieros del dólar, es decir, esto da una devaluación mayor todavía, pero en la foto quedó descolocada la ganadería argentina, porque el novillo en términos de dólares del exportador se ha encarecido a lo largo de enero y está en una situación mala desde el punto de vista competitivo. Esto no puede durar mucho tiempo. O hay un ajuste a través del tipo de cambio o algo que no me imagino, que es en medio de esta inflación, que baje el precio de la hacienda, o esto va a empezar a impactar en los volúmenes exportados, porque no es posible sostener quebrantos de manera sostenida, valga la redundancia, durante mucho tiempo. Entonces, acá hay una especie de desequilibrio que habrá que ver cómo se resuelve. Digamos, mi perspectiva es que el gobierno no va a poder sostener el anuncio que hizo en el sentido de una devaluación del dólar oficial del 2 o 3%, con inflaciones que ya van 2 meses arriba del 20%, y todos los pronósticos indican que febrero y marzo van a seguir en niveles muy altos. Entonces, la corrección no fue tan importante como para poder soportar esta inflación sucesiva. Yo creo que el ajuste va a venir por ese lado y tendremos que ver si estoy en lo cierto o no. Es muy claro lo que decís. O se corrige el tipo de cambio en base a la inflación que tiene la Argentina, que sigue siendo elevadísima, más allá de lo que marcó en el dato de ayer, la desaceleración, pero altísima, o se ajusta por volumen, porque la industria deja de ser competitiva. Sí. Hoy está pasando penurias. Hay alguna planta con la que me ha contado que había decidido no faenar esta semana y tampoco va a faenar la próxima. Es un caso, pero como la situación marca esa dirección, me parece que es un caso como para tenerlo en cuenta. ¿Te quedás un ratito más con nosotros? Sí. El licenciado Miguel Gorelick, director de Valor Carne, el portal que nos permite estar más que actualizados desde el punto de vista de la información ganadera, nos acompaña en esta mañana de jueves a través de la pantalla de Canal Rural. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming.
Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bájate la app y mantenete siempre informado.